Bien, amigos, hoy es día Día Mundial del Donante de Sangre. Tenemos el placer de tener a la doctora Diana Ramírez, hematóloga y directora adjunta del Banco de Sangre del Laboratorio Referencia. Le damos la bienvenida a la doctora Ramírez y el Día Mundial de Sangre. Vamos a hablar del día, después hablamos del mecanismo de las donaciones. El primer trasplante que se llevó a cabo de órganos fue del único órgano que es líquido, que es la sangre. Háblenos de eso, doctora. Bueno, en cuanto a la historia, usted que es médico también sabe que los inicios de la transfusión, que fue uno de los primeros trasplantes, se hicieron, aunque suena un poquito aberrante, de animales a humanos. Y luego eso fue mejorando, perfeccionando. Lannister viene y descubre lo que son los grupos sanguíneos principales, ABO, RH. Y eso va evolucionando hasta la fecha que realmente mi objetivo aquí es invitarlos a una actividad que, como banco de sangre que represento yo el laboratorio de referencia, vamos a celebrar en junio, el Día Mundial del Donante de Sangre. Se celebra el 14 de junio a nivel de la Organización Mundial. El 14 de junio. 14 de junio, sí. Pero en sí la vamos a celebrar el día 10 de junio. Es una actividad donde se hace un agradecimiento a los donantes que van a nuestro banco, todos los tipos de donantes, los voluntarios, los dirigidos por reposición. Entonces, Referencia, independientemente de la analítica, tiene su banco de sangre. Sí, tenemos un banco de sangre. Y ese banco de sangre tiene su banco de donantes y los centros que requieren la sangre de ustedes. Bueno, laboramos como un centro descentralizado privado. Tenemos un club de donantes que es bastante pequeño, pero estamos cada año trabajamos y hacemos pues la labor de hacer conciencia para que tratemos a la población decirle que donar es sano, donar no hace daño, siempre y cuando el donante es evaluado correctamente. Doctor, hay personas que lo hacen por caridad, no venden la sangre y a veces falta de información. El donante tiene una edad para donar. ¿Cuál es la edad? Bueno, oficialmente debe ser mayor de edad, entre 18 y un límite superior serían los 65 años. ¿Cuánto? 65. 65. Sí. Bien, dentro de ese periodo, ¿cuántas donaciones, cada qué tiempo puede una persona hacer una donación? La donación, ¿O qué examen hay que hacerle previamente? Ok, la donación en cuanto a frecuencia va a variar según el sexo. Las mujeres podemos donar cada 4 meses. Y los 4 meses. 4 meses y los hombres cada 3 meses. El periodo prudente de que ya su médula ósea, que es el órgano que se encarga de la producción de las células sanguíneas, pues recupere esa extracción de una unidad que se hace. En cuanto a cuáles son los requisitos, toda persona que va a donar debe ser evaluada. Se le hace una evaluación donde se identifican factores de riesgos, como riesgos cardiovasculares, historia de eventos isquémicos, tanto cerebrales como cardíacos. ¿Cuáles son las enfermedades que ustedes detectan actualmente para un donante? ¿Qué buscan? SIDA, sífilis, ¿qué más? El screening del donante va desde un simple hemograma. El hemograma es básico, aunque es una prueba sencilla, pero con un hemograma nos damos cuenta de un sinnúmero de cosas. Ahí se analiza cómo está la hemoglobina. Hay un límite inferior. Y ahí se ve si hay anemia. Exactamente. Siga. Hay un límite inferior para mujer y otro para hombre. Se visualizan los blancos, si hay leucocitosis o leucopenia, cómo están las plaquetas. Si hay mucho glóbulo blanco o pocos glóbulos blancos. Exactamente. Que ambos hablan de proceso infeccioso viral o bacteriano. Con un simple hemograma se analiza de primera instancia el donante. Aparte de eso hacemos prueba para HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, que es el virus linfotropo humano asociado a leucemia y linfoma. Se le hace prueba para sífilis. Se le hace también lo que es el test de Coombs indirecto. Son personas que sí han desarrollado algún tipo de anticuerpos
por exposiciones previas o cambios que pudieran ocurrir en el organismo del paciente, del donante, se hace esa prueba. Aparte de que dentro de las virales que le mencioné, hacemos lo que es el test de ácido nucleico para HIV, hepatitis B y hepatitis C. ¿Qué ventaja hace ese test de ácido nucleico, que es el NAT, que detecta más temprano esos 3 procesos virales, que son los más peligrosos que la gente en su mayoría teme adquirir con una transfusión? Doctora, nosotros no queremos hacerle un examen, pero todas esas cosas que ustedes han dicho es una batería de análisis, sí, que posiblemente sea costoso, porque son muchas cosas. La gran interrogante es la siguiente. En la sangre, no hay 2 sangres iguales, no hay 2 sangres iguales, pero hay sangres compatibles, es decir, que aunque tengan una diferencia, no van a producir efectos diferentes. La pregunta es esta: ¿qué posibilidad hoy día, 2017, de que en la sangre haya algún elemento que hasta ahora en una analítica de un laboratorio no se haya detectado? Y una persona que recibe una transfusión, después de haber hecho todos esos exámenes que usted dice, comienza a tener cierta sintomatología producto de algo desconocido. ¿Existe alguna casuística reportada de personas que han manifestado problemas después de una transfusión? No existe una estadística establecida, pero sabemos que la sangre, antes de ser transfundida, se analiza, se le hacen cruces para ver la compatibilidad. Aparte de que sean compatibles como grupo, pues se debe hacer esa prueba de que no haya ninguna reacción inmediata con la transfusión. Lamentablemente, aún haciendo esas pruebas, pudieran ocurrir lo que son las reacciones transfusionales, que van a ser inmediatas o agudas o tardías. En toda transfusión pueden existir reacciones transfusionales y existen diferentes mecanismos, la inmune, las no inmunes, pero eso va a depender muchas veces del estado del paciente. No es lo mismo un paciente que nunca ha recibido transfusión a un paciente que es un paciente hematológico con una patología tipo un síndrome linfoproliferativo, que ya ocurren cambios en ese paciente, que tiene una historia transfusional de muchas unidades en un corto periodo de tiempo. Ya los pacientes se individualizan y las reacciones transfusionales pueden ocurrir independientemente de todos los protocolos que se adoptan en el banco de sangre. Doctora, alrededor de la sangre, de transfusiones, hay muchísimos mitos y realidades y contradicciones. Por ejemplo, el donante, a veces una persona dice, caramba, donar sangre es buena. Yo entiendo que los que tenemos hipertensión arterial podíamos ser buenos donantes porque esa es una sangría, ¿verdad? Anteriormente al hipertenso se le hacía una sangría y bajaba la presión como es natural. Otra es, pero que la sangre es vital, a mí no me gusta darla, yo prefiero comprarla. Otros van y la donan por caridad, otros la donan por dinero, es decir, la venden. A veces el que la vende hay que tomar más precaución porque a veces necesita el dinero para droga y es una persona adicta y no se sabe qué hay. Es decir, ustedes, los directores de bancos de sangre, tienen que tener mucho cuidado. Es un mercado que debería de manejarlo alguien sin ningún beneficio, es decir, que no se le compre a nadie y que no se le venda a nadie. Pero hay algo, y es que el procedimiento es muy costoso. Es decir, no se trata de poner una aguja y sacar sangre y enganchársela a otro, sino que en ese lapso hay que hacer muchísimo procedimiento y es costoso. Y hasta el precio que se pague es alto. De todas esas cosas que le he dicho, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes tienen? Bueno, lo primero que sí me gustaría resaltar es que una vez uno identifica un donante que ha recibido alguna retribución o remuneración
por la donación, ese donante no debe ser utilizado. Un banco de sangre no debe procesar donantes que reciben beneficio monetario, porque eso compromete de manera, pues, en una gran magnitud esa calidad de esa donación. Es preocupante. Porque todas las enfermedades infectocontagiosas transmisibles por transfusión, pues tienen periodo de ventana, que es el periodo en que la persona está infectada, no tenemos marcadores positivos y puede pasar como una sangre que está libre de proceso. Y una persona que use droga endovenosa, que sea una persona promiscua, que tenga una conducta aberrante en la parte sexual o conductas en general, pues tiene un mayor riesgo de tener algún tipo de enfermedad de ese tipo. Entonces, el donante que recibe recompensa, si se identifica, se descarta. Lo otro es, hay muchísimos mitos y muchísimas cosas que se tienen mal establecidas y es por la misma falta de cultura de donación. Una persona que va al banco de sangre debe ser evaluada como un historial clínico breve, porque las personas sabemos que tienen un día a día difícil, tienen por corto tiempo, pero tener un historial clínico breve para identificar esos factores tanto de comorbilidades que pudiera tener el paciente como factores que pudieran influir en la calidad de esa donación. Dígase que esté libre de cualquier proceso infectocontagioso o que sea una persona de alto riesgo de padecer eso, y todo eso se identifica con una evaluación inicial que se le hace al donante, aparte de las pruebas. Por eso le hablé de la importancia de las pruebas moleculares, que estas detectan más temprano esos tres procesos que son la hepatitis B, la hepatitis C y el HIV. Esas se llaman las pruebas del NAT. Ese test de ácido nucleico, donde las pruebas de anticuerpos, que son las que conocemos por ELISA, que es el electroinmunoensayo, la detectan en 2 meses y medio. Las pruebas moleculares detectan la parte de antígeno y la detectan hasta en días. El periodo de ventana con estas pruebas es de 10 días y eso garantiza pues la seguridad de que esa transfusión va a tener menos riesgo, porque siempre va a haber un ligero riesgo. Y es muy cierto que todos los procesos de banco de sangre llevan un estricto control de calidad. Desde que ese donante entra, se evalúa, porque nuestro compromiso es que el donante que va allá o a cualquier banco de sangre, el compromiso de todos los directores médicos es garantizar la seguridad de esa persona que se expone a esa donación y que sea un proceso placentero, que no tenga efectos secundarios inmediatos, porque ¿qué pasa con un donante que por primera vez tiene una eventualidad? Pues no va a querer seguir donando. Y el objetivo de nosotros es tener donaciones continuas, o sea, captar donantes voluntarios altruistas y recurrentes. Porque donante no es el que va una vez cada 5 años, donante es que lo hace con frecuencia. 4 meses no es mucha frecuencia. ¿Cada 4 meses? Sí. Para las mujeres el periodo se prolonga porque nosotras menstruamos, sí. Nos embarazamos, lactamos, tenemos siempre ciertas cosas que... ¿Y el volumen se restaura de una vez? El volumen, inmediatamente usted ingiere líquido, el volumen se recupera. Ya la masa celular tarda semanas y por eso entre una donación y otra se esperan los 3 meses en el hombre. Por ejemplo, una persona que tenga 4 millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico, ¿cuánto tiempo vuelve a tener esos 4 millones? En 4 semanas, 5 semanas, se supone que debe haber una recuperación. Lo mismo pasa con el plasma, con la plaqueta, con los blancos, No pasa lo mismo. Las plaquetas, cuando son extraídas por métodos de aféresis, que es como un método de diálisis, la frecuencia de donación puede ser hasta cada 48 horas, porque al ser un método de aféresis, como hay una filtración de solo el producto, pues la sangre o los eritrocitos se retornan al donante casi en su totalidad. A veces pudiera quedar un volumen residual de 15 a 50 mililitros, que no es significativo, pero ya con una donación de paquete globular es diferente. Ya ahí sí se debe esperar a la recuperación, porque sabemos que la vida media de un eritrocito son 120 días. Las plaquetas tienen una vida media más corta, de 5 a 10 días, en promedio 7 días. Los glóbulos blancos tienen un periodo también de vigencia más corta, duran horas en el sistema, o sea, la recuperación es más rápida. Volviendo al tema inicial,
¿Usted está consciente que una transfusión es un trasplante? Sí, es un trasplante. Claro. Bien. La persona que ve la lista en algunos sitios de los requisitos para donar sangre a veces puede asustarse, y sobre todo en una población tan cambiante y tan frecuentemente expuesta a adquirir nuevos hábitos. Ingesta de alcohol, tatuajes, incluso si ha visitado ciertos países no puede ser donante, según hemos visto en la información preliminar que ponen en algunos bancos de sangre. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, en cuanto a los tatuajes, básicamente, que cada día más gente se lo hace, cuáles son las reservas que tiene el banco de sangre en cuanto a esa persona, y cuáles son las limitaciones reales que puede tener una gente que quizá quiere ser donante, pero ya por algo que hizo alguna vez en su vida ya se le podría descalificar, como también por lo de los viajes? Muchas veces por mala información, el tatuaje no descarta una persona como donante. El periodo de que se hizo el tatuaje a la donación sí es lo importante. Una persona luego de un año de haberse tatuado puede donar sin ningún problema. Asimismo aplica para lo que es los piercing, maquillaje permanente, acupuntura, todos esos procedimientos. ¿Acupuntura también? Sí. Que la gente como lo descarta porque Sí. lo ve como un procedimiento médico también. Sí, pero... Sí, y en cuanto a los países que puede una persona, si viajó a ellos, lo descalifica como donante. Ok, en cuanto a los viajes al extranjero, hay una pregunta muy simple que abarca dónde has viajado en toda tu vida, y eso va a depender del tiempo que estuviste en esa zona. Por ejemplo, ¿qué zonas son las principales que ubicamos? Lo que es Centroamérica, Suramérica, México. En esa zona ahí está lo que es la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad parasitaria que se transmite por un insecto, una chinche, que se conoce como la chinche besucona. Las personas que han durado más de un mes en alguno de esos sitios, principalmente en zonas húmedas o selváticas o zonas rurales, se debe esperar por lo menos un año para que puedan donar. Ya una persona, que tenemos ya una migración tan alta de personas de Sudamérica, una persona que viene de Sudamérica debe tener una prueba negativa para la enfermedad de Chagas para poder donar. Con una prueba negativa para esa enfermedad, entonces ya podemos procesar la donación. Lo que es los viajes a Europa ya es el periodo de tiempo que permanecieron. Debe ser más de 5 años en Europa, entre lo que es 95 a la fecha, porque por lo que conocimos como fue la enfermedad de la vaca loca, que es la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt, que es una enfermedad por prión, y realmente esos son como los enfoques que damos, pero países como Estados Unidos no hay ninguna contraindicación. Ya visitas a África, ya es un poquito más controversial, porque si ha tenido relaciones sexuales con una persona procedente de esa zona, eso se debe hasta indagar, porque hay pruebas que pudieran tener falsos resultados, porque hay un tipo de VIH que allá hay que no se detecta por la prueba que se hace actualmente aquí. Entonces son cosas que se analizan o se le indagan al donante, y eso es siempre de manera confidencial. La información del donante nunca sale de esa entrevista. 2 preguntas más. Con respecto a comenzamos ahorita, un hombre, ¿cada qué periodo de tiempo puede donar? Cada 3 meses. ¿Cada 3? Y donar con frecuencia no altera el mecanismo de producción de sangre, de renovación. Nada. Si una persona está sana, porque a veces las personas piensan que hay un desgaste medular si donan sangre, no. Si se espera el periodo prudente, no hay ningún inconveniente. Tampoco si usted dona sangre, eso lo obliga a seguir donando porque su médula va a empezar a producir de más. Tampoco eso es real. Hay muchos mitos donde le dicen a las personas, tú estás pasado de sangre. Hay enfermedades hematológicas, hay una que se llama policitemia vera, donde hay un trastorno clonal que se produce sangre de más, lo que es una poliglobulia real. En esos pacientes, la sangre que se extrae no puede ser transfundida en nadie. Y eso se le conoce como la sangría terapéutica. Día a día,
muchas personas llegan diciendo que por mala información que están pasados de sangre, Sí, entre hemos comillas, visto y que eso. necesitan extraerse para poder estar bien, incluso desarrollan síntomas similares y no necesariamente es la situación, porque Repita, pero esa no se transfunde, ¿verdad? esa no se puede transfundir. La de policitemia, La de policitemia vera no. Bien, doctor. se Una descarta. persona que haya tenido relaciones sexuales hoy puede en media hora ir y donar. En esa parte, en el historial, identificamos conductas, como le digo, una persona que sea promiscuo, una persona que tenga sexo con personas que reciben dinero por intercambio sexual, pues son personas que no se aceptan como donantes. El hecho de tener relaciones no lo descarta, pero en la parte de la evaluación inicial sí se identifica si ha tenido alguna de esas conductas sexuales que exponen a mayor riesgo de este tipo de enfermedad, pero no contraindica tener. Y una persona que se le nota evidentemente que no está muy bien de su situación alimenticia, ¿ustedes lo devuelven de la puerta o le recomiendan que no es el momento? Se le da la orientación. Lo primero es que una persona para donar se debe pesar. Un peso menor de 110 libras no puede ser procesado como donante porque ya excedería el volumen que el organismo puede compensar cuando se extrae una unidad de sangre. La última vez que fui a donar me rechazaron porque estaba tomando un medicamento para la gripe. ¿Cuáles son? ¿Hay una excepción total del donante si está tomando cualquier tipo de medicación? Bueno, tal vez no fue por el medicamento, tal vez fue por la gripe. Hay medicamentos, el que está en antibiótico habla de que hay un proceso infeccioso agudo. Una persona con un proceso infeccioso agudo no puede donar porque, como sabemos, el que se transfunde es una persona que está inmunosuprimida o está en quimioterapia o tiene alguna enfermedad que compromete su salud. Entonces, una transfusión con un donante que ha tenido gripe, para usted es una simple gripe, pero para ese paciente pues, puede significar la vida. Entonces, gripe o cualquier síntoma compatible con proceso infeccioso agudo descarta como donante. Doctor, excúsenos que usted vino a anunciar algo y le hemos ametrallado. Mire, le decía el doctor que cuando una persona que tiene unas relaciones sexuales, ¿cuándo puede donar? Mire lo que pasa. Vamos a suponer que una persona tiene un VIH positivo y activo, es decir, en su peor situación, y esa persona tiene relación con una persona sana y donante regular. ¿Qué tiempo toma? Vamos a prever que lo va a infectar. Vamos a pensar que lo va a infectar. No hay duda de que lo va a infectar. ¿Qué tiempo toma después de esa relación que le va a transmitir en su esperma el VIH, en ese virus estar en la sangre del receptor o de la receptora? Puede entrar de inmediato y empieza podría estar de inmediato. Y empieza su replicación, y por eso la importancia de lo que son las pruebas moleculares. Dependiendo de la carga ¿Y qué viral tiempo puede estar negativo teniendo en su cuerpo VIH positivo? Va a ser dependiendo de la prueba. Si hacemos pruebas de anticuerpos, esas aparecen o van a ser positivas aproximadamente 2 meses y algo. Si hacemos pruebas como las pruebas en tiempo real, que son por reacción en cadena de polimerasa, se detectan más temprano. Un donante que ya tenga 10, 11 días expuesto al virus puede ser detectada con esas pruebas moleculares, y por eso la importancia del buen tamizaje de una unidad, de lo que sea, sangre, plaqueta, plasma. Bien. Porque eso acorta o disminuye el riesgo. Doctora, ¿qué se puede hacer para que más donantes voluntarios vayan a donar a referencia? Y como representante de referencia le puedo decir, no solamente pedimos que donen en referencia, sino que donen donde sea, porque con eso ayudamos a nuestra población, porque todos estamos en la tómbola y a cualquiera le puede pasar en un evento con un familiar, un conocido, un vecino, y tener sangre disponible y segura, ya tamizada en lo oportuno. Y nosotros solamente hacemos esto es para aumentar ese volumen de donantes voluntarios, pero lo ideal es que tengamos
cada día más donantes altruistas, no el que va a reponer, sino un donante que va porque ¿Y qué se le puede decir a un donante? Mira, tú vas a regalar tu sangre, pero el laboratorio que tú solo donas la vende. Podría verse mal, pero hay que explicarle que ese proceso tiene un proceso y es costoso. No, eso ¿Ustedes lo hacen? Todos los días pasa eso, porque para darle un ejemplo, cuando nosotros recibimos 20 donantes en un día, si esos 20 donantes tienen pruebas comprometidas, ¿qué hacemos con esas unidades? La descartamos. Y la gente solamente piensa que todo el que va y dona, nosotros la vendemos. No, el proceso que lleva a seleccionar el donante es un proceso, no es tan simple como se ve. Entonces, cada unidad que se extrae, todos los materiales que se usa, el personal que trabaja, todo lo que lleva a procesar una unidad es costoso. Y si la unidad no se va a utilizar y se va a descartar por X o Y razón, generalmente por pruebas reactivas, pues ahí hubo pérdida. Doctor, y el donante como beneficio puede recibir todo ese screening de pruebas que son bastante costosas de manera gratuita y confidencial, aunque no debe ser el motivo por el cual una persona done. Y la forma que nosotros... Ustedes se lo dicen, mira, lo que donaste no se va a usar porque tú tienes tal o cual cosa. Se hace una reunión privada, por eso estoy yo soy el director confidencial. Una reunión confidencial, esa información no sale de ese donante, puede ir cualquier persona. No importa que sea VIH o cualquier otra enfermedad. Cualquier cosa se le informa. Se ha dado el caso de personas que han descubierto patologías que no sabía que tenían. Sí. Doctora, ¿de dónde se saca la sangre? ¿De arterial o venosa? Venosa. Por eso no es roja, por eso es más oscurita. Es un poquito, sí. Más oscura. ¿Qué tiempo puede estar una sangre en una nevera? Eso va a depender del anticoagulante que se use. Usando los mejores. En promedio 35 días, hay otras que pueden durar hasta 45 días, pero la temperatura para sangre va a ser de 1 a 6 grados, para plaquetas diferentes, de 20 a 24, plasma menos 18, cada uno tiene su... A veces se usa cuando hay un familiar que le dicen, preferimos sangre de un familiar, le dice el médico, pero resulta que usted va al banco, la dona, y como no tiene la compatibilidad con su familiar, le dan otra que está en depósito. ¿Eso es factible? Eso es reposición, y la transfusión entre familiares no debe ocurrir, porque existe lo que se llama enfermedad injerto contra huésped transfusional. Cuando usted se transfunde de un familiar de primero o segundo grado, dígase de padre a hijo, hijo a padre, entre hermanos, esa enfermedad se desarrolla porque nosotros sabemos que mitad de nuestra información genética es de nuestra madre, la mitad de nuestro padre. Y cuando nosotros recibimos transfusión, aparte de eritrocitos, vamos a poner un ejemplo de que una transfusión de paquete globular tiene glóbulos blancos residuales, y dentro de esos glóbulos blancos hay linfocitos T, y los linfocitos T son células inteligentes que tienen memoria, y cuando hacen screening ven que hay algo similar, pero detectan una parte diferente, que ya es la parte que no tiene. ¿Qué quiere decir que tiene memoria? Que un linfocito, que es un glóbulo blanco, sabe dónde ir a combatir una enfermedad, sabe dónde, algo que, es decir, circula por todo el organismo, y si la infección está en el hígado, ahí actúa. No exactamente, no necesariamente infección, sino algo que hemos adquirido en el pasado. ¿Usted refiere como defensa? Defensa, exactamente, porque es inmunología. Es inmunología, aparte inmunología. Entonces, en esa enfermedad que se da cuando nos transfundimos de familiares directos, pues esos linfocitos T se dan cuenta que no son 100% real y atacan las células de la mucosa respiratoria. Y cuando hay muchos linfocitos C, ¿qué usted piensa? Los linfocitos T. No, ellos están en poca cantidad porque el volumen residual de blanco no es tan alto. Es porque en sí el volumen mayor es de rojo, pero ellos tienen la capacidad de replicarse dentro del organismo del receptor y atacar al receptor. No, lo que me refiero, cuando hay algún problema que necesite una defensa, reforzar la defensa, ¿puede aparecer en el estudio sanguíneo un aumento de esos linfocitos? No va a haber un cambio en el momento. ¿Hay una sangre que rinde más que otra? ¿Cómo? O sea, uno lo mira de una manera. O sea,
que una cantidad que una sangre, hay algún tipo de sangre o de donante que su sangre puede con menos cantidad quizás lograr el efecto deseado. Okay. El rendimiento transfusional va a ser según el receptor. No es lo mismo una persona que nunca ha recibido transfusión, que viene por un proceso, vamos a decir que fue por un trauma que tuvo la pérdida sanguínea, que un paciente que viene, un falsémico, por ejemplo, que ha recibido transfusiones múltiples, que tiene memoria de cosas que ya las recibió por esa transfusión, el rendimiento va a ser diferente. Incluso puede influir el peso del paciente, el rendimiento de la transfusión. Una persona de poco tamaño y poco peso a veces tiene mejor rendimiento que una persona obesa o de gran tamaño. Claro. Hay unas ocasiones en las cuales a gente le han dicho, le vamos a operar, quizás no una cirugía muy profunda, puede ser quizás una extracción de vesícula o algo, que le dicen traiga un pariente con su mismo tipo de sangre. Eso lo vimos en una clínica privada y nos sorprendió bastante. Eso es una medida paliativa o preventiva en caso de que no vaya, y es muy frecuente que suceda Bueno, hay procedimientos quirúrgicos que pueden tener mayor riesgo de sangrado, y lo ideal en esos procedimientos quirúrgicos, para evitar el estrés que ocurre por complicaciones propias de la cirugía, de que las personas tengan que salir a buscar disponibilidad, tenerlo ahí, tenerla reservada. Okay. Y poder resolver la situación en caso de que lo amerite. Eso le quita un poquito de estrés al paciente que lo requiere. Es más por esa razón. Bueno, doctora, vamos a repetir el acto, el evento. Okay. El evento va a ser el día 10 de junio en Sanville, en el nivel Kennedy, y es con fin de celebrar este Día Mundial del Donante, para darles gracias a los pacientes, a los donantes que recibimos, y tratar de seguir dando un poquito de información sobre la donación y tratar de aumentar ese volumen de donantes voluntarios en el país, y no solo en referencia a banco de sangre, sino en cualquier banco de sangre de nuestro país. Bien, doctora, gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Vamos a hacer una pausa y vamos a invitarlos esta noche a ver la repetición en coral de la revista del día de hoy.